Bueno, buenas noches, ahora sí, después de un ratito. Buenas noches a los que se sumaron recién. Ya estamos para empezar la clase de este nuevo miércoles. Y quería preguntarles primero cómo estaban con el contenido. Sé que el contenido de sensores remotos es un contenido intenso, es un contenido que necesita estas 2 semanas casi obligadamente, y si me dicen una semana más tal vez, porque es un contenido bastante complejo. Imagino que es nuevo para todos. Así que, como les dije la semana pasada también, interrúmpanme, prendan el micrófono, no hace falta de levantar la mano, es una cuestión obviamente de cordialidad, pero prenden el micrófono y me dicen, che Martín, ¿qué está pasando? Y lo aclaramos. Tengo algunas de las cosas que me preguntaron la semana pasada, así que en un ratito, un cachito las vamos a ver, pero si ustedes quieren contarme un poco cuáles son sus sensaciones hasta ahora de esta semana y media del módulo de tormentas, sensores remotos y ahora observaciones en altitud, los escucho. Hola Martín, Buenas, hoy estoy sin cámara, perdón. no pasa nada. A mí me costó bastante diferenciar las imágenes de radar, bueno, no, de radar no, más que nada de satélites. Ujú. Eh, y con respecto al módulo de esta semana, también me costó bastante entender los gráficos de radiosonda, las líneas, las curvas, todo eso. Así que si después nos puede explicar, porque lo rendí 2 veces a la actividad, las 2 veces salí mal. Y nada, y me quedo ahí, viste, en esos gráficos. Así que bueno, después sí puedes explicarme un poquito más sobre eso. Excelente, gracias por los comentarios. Ahora vamos a ver justamente imágenes de satélite y una suerte de clase cortita de radiosondas. Vamos a agarrar una clase del anteaño pasado, creo, eh, que justamente la idea es ponerse a trabajar un poco sobre un radiosondeo, una imagen de un hemagrama, y empezar a trabajar sobre eso. Y, y sí, lo de imágenes de satélite es de nuevo mucha información, y como vimos la semana pasada también con radar, también es mucha información. Así que gracias por el comentario nuevamente. Y ahora vamos a empezar un poco. Quería arrancar primero con imágenes de satélite para seguir con la tónica de sensores remotos y poder también aclarar todas las dudas que haya ahí. Sé que también hubo una duda que todavía no contesté en el foro, que venía un poco también a lo mismo, que era distinguir tipos de nubes, las bandas que son más aptas para cada caso, en qué momento. Y si bien nosotros estamos viendo 3 tipos de bandas, es cierto que hacer una combinación de las tres puede ser un poco más complejo. Y como todo lo que les dije en la semana pasada también, es una cuestión de ir analizando la secuencia de imágenes, viendo cómo se desarrolla el, el sistema meteorológico o el no meteorológico en algún caso, y, y con eso poder hacer un análisis integral de la situación. Así que si tienen alguna duda específica, mientras yo voy a empezar a compartir pantalla, acá lo tengo, y compartir, Tuki. Así que ahora van a estar viendo el curso. Vi que estuvieron haciendo bastante las actividades, así que estoy muy contento por eso. Vi muchos intentos, lo cual significa que se estuvieron esmerando. Puede ser un poco más complicado, como siempre, pero eh, está bueno que lo intenten, y vemos que va saliendo. Em, Quería dejar también grabado, al menos no sé si está hoy la persona que la semana pasada había comentado el tema del daltonismo. Quería hacer una referencia muy cortita a eso, así también nos queda grabado, después lo puedo subir al ahí está, me sonaba el nombre, cuando vi
el Estefano para admitir me sonaba. Perdón que no me acordaba, pero al menos mi primera intuición estaba bien. Así que hice una búsqueda un poco más lenta y la verdad que encontré bastantes más referencias de las que esperaba, me gustó mucho, sobre todo porque, esto es un poco más anecdótico, pero lamentablemente, en términos de inclusión, las paletas de colores que usamos en meteorología están bastante arraigadas. Por ejemplo, habrán visto que en las imágenes de radar se usa mucho los colores tipo semáforo, que para los no daltónicos va de verde, amarillo, naranja, rojo, en términos como de severidad, y se le agrega a veces el violeta y el blanco como categorías un poco más altas, pero que quieren seguir ese tipo de progresiones. Y con las imágenes de satélite pasa lo mismo. Habrán visto en los ejemplos que van pasando del azul al verde, al amarillo, al rojo y a veces al negro, dependiendo de cuál sea la versión de la imagen que están viendo. Y esa está bastante arraigado en la comunidad. Entonces es bastante difícil ir un poco a actualizar ese tipo de visualizaciones. Lo que tratamos de hacer es también generar alguna visualización en paralelo que pueda contemplar la mayor cantidad de gente posible, pero también es más complicado por otras cuestiones. Así que quería comentarles, así también voy cerrando comentando una de las pestañas. Una de las cosas que me parece, en cierto punto, la verdad que no lo había pensado hasta leer este blog. Este es bueno, voy allá hasta arriba de todo, pero es una persona que utiliza equipamiento casero para recibir la información del satélite GOES. En particular este es el caso del GOES 16. Y usa básicamente, de nuevo, elementos muy caseros porque es un radioaficionado. Y una de las cosas que comenta es que el sensor AVI en el GOES es daltónico justamente porque no puede ver el canal verde, no tiene un canal verde. Tiene un canal, el canal número 3 que se llama BEGI, un canal que es muy sensible al pasto, a la vegetación, digamos, en general, y por eso podrán ver eventualmente que resalta mucho los colores verdes de las plantas. Entonces cuando uno ve esa imagen le aparece muy brillante donde hay mucha vegetación. Sin embargo, el satélite, el sensor, el AVI, no tiene un canal dedicado al verde, así como lo tiene para el rojo y para el azul. Y eso básicamente está diciendo que el satélite es daltónico. No lo había pensado hasta ese momento, pero la palabra en inglés me parece un poco más fuerte, que es colorblind, que es como que tiene ceguera de color. La verdad que me pareció una nota de color, gran chiste, con respecto a las capacidades que tiene el propio sensor del satélite. Que no es el caso en otros sensores, pero que en particular para los que miran el hemisferio occidental, perdón, básicamente miran el continente americano, les falta el canal que está centrado en el verde, que es el mismo que tenemos nosotros en nuestros ojos. Así que, y una de las cosas también, también de modo muy rápido, es que dentro del Servicio Meteorológico de Estados Unidos se generan reportes donde tratan de encontrarle la vuelta a los productos que ya están arraigados y tienen distintas sesiones de trabajo específicas con pronosticadores que tienen alguna deficiencia de color. Usan esta sigla CBD, que es deficiencia en visión de colores, que nada, es un reporte. Estuve leyendo hoy este reporte y la verdad que me pareció bastante interesante. Después le puedo dejar el link también para que se interioricen y sepan un poco cómo nos podemos mover hacia una meteorología más inclusiva. Y me parecía muy bueno porque justamente tratan de trabajar sobre qué se puede cambiar que deje contento a todo el mundo, sin cambiar muy fuertemente
los colores que ya están, que ya están arraigados en la comunidad. Y una de las cosas que le quería mostrar es este producto satelital, que esta es una combinación RGB que resalta el polvo. Y en este caso, podrán escuchar, o habrán escuchado, que hay un compuesto RGB que es de polvo, que es un poco más llamativo para quienes no tenemos daltonismo, pero para quienes tienen daltonismo puede ser muy poco contrastante. Entonces, modificando algunos parámetros, lograron generar un producto de RGB que justamente trata de dejar contentos a todos. O sea, a la gente que no tiene daltonismo no le cambia muchísimo la percepción y el aprendizaje que ya tuvieron, y a la gente que tiene daltonismo justamente le permite distinguir mucho mejor cuáles son los efectos que quieren ver en términos meteorológicos. En este caso, voy a poner acá la animación, esto transiciona del día a la noche, pero lo que se ve claramente es una pluma. Bueno, no puedo marcarlo porque se me pone la pantalla en negro, pero pueden ver esa pluma que en el medio de la imagen, que al menos yo la veo en color más un amarillo blanquecino, pero que resalta muy bien del fondo, que es más azulado al principio y va pasando hacia un medio celeste. Y esta, no me sale. Este producto es válido no solamente es válido para la mayor cantidad de gente posible. Hay distintos tipos de daltonismo, pero hay un tipo que es predominante, y para esa gente este producto es especialmente útil. Encontré también que hace no mucho tiempo se publicó un paper, un trabajo científico que trabaja sobre imágenes de topes nubosos y usa inteligencia artificial. Y uno de los coautores es daltónico y preparó una paleta de colores que es muy parecida, y se las muestro en esta imagen siguiente. Preparó una paleta de colores que tiene esta cuestión medio de semáforo, pasa del azul a un verde, a un amarillo, un naranja y un rojo, pero que puede, o sea, tal vez los contrastes no son tan brillantes para quienes estamos acostumbrados a la otra paleta de colores, pero permite a todo el mundo ver las mismas diferencias. Y eso me parece que es lo más interesante de este tipo de visualizaciones. En este caso, lo que les muestro arriba a la izquierda, esta es una imagen de topes nubosos, como estuvieron viendo en las actividades, en el material teórico. Y lo único que cambia en este caso es la paleta de colores. En este caso no se grafican temperaturas muy cálidas, así que no se va a ver la tierra, la superficie, o las nubes más bajas, pero sí se ven muy bien los topes de las nubes, y en particular los colores. Está invertido en este caso, yo lo hubiera puesto al revés, pero por una cuestión de cómo uno está acostumbrado a ver este tipo de imágenes. Pero pueden ver en este caso rojo los topes más cálidos, y en azul los topes que son un poco más fríos. Y de nuevo, esto es válido para una gran parte de la población que tal vez no puede diferenciar también bien estos colores. Y toda esta paleta de colores viene de un trabajo que realizó Google, que justamente tuvo una idea de poder adaptar una de las paletas de colores más conocidas que se usan en la ciencia en general y en las geociencias en particular, que es la JET, que a mí no me gusta esta paleta de colores, es muy fea, pero es muy utilizada. Va del azul al celeste, al verde, amarillo, naranja, rojo. Es problemática por otras razones que escapan totalmente al contenido de la materia, pero justamente lo que trataron de hacer es una paleta de colores que se parezca bastante en términos de los colores que utiliza, pero al mismo tiempo siga manteniendo este tipo de progresión que es muy típico de ver en general en los trabajos científicos y en las imágenes que uno genera.
Y lo que tiene de interesante este artículo que escribe Google es que justamente prueba, les voy a traducir en vivo, pero prueba justamente cuál es qué tan visible es para los distintos tipos de daltonismo. Y eso eh, obviamente es muy difícil poder acceder a todas las poblaciones, y en particular justamente lo que comenta este artículo es que para el caso más extremo de daltonismo, que es justamente la gente que no puede ver ningún tipo de color, ve básicamente en blanco y negro, la ambigüedad se da en los costados, en los extremos, perdón. Pero para el resto de los tipos de daltonismo es una paleta de colores que sigue siendo bastante más amigable en comparación a lo que nosotros estamos viendo. Así que con eso quería dejar al menos un pantallazo sobre inclusividad en las imágenes. De acá en adelante tengo que pedir 1.000.000 de disculpas porque vamos a trabajar con imágenes que ya están generadas, y voy a tratar de marcar lo máximo posible donde estemos viendo qué es lo que tratamos de ver, pero no quería dejar de mencionar que este es un trabajo que es un trabajo bastante activo de tratar de llevar en conjunto paletas de colores a las cuales ya están bastante arraigadas en la comunidad, y modificarlas levemente para que sean accesibles a la mayor población posible. Así que nada, me pareció bastante interesante este último trabajo que encontré, que es bastante reciente, es de mayo de este año, y justamente a partir de tener un autor que tiene daltonismo, uno empieza a jugar con distintas paletas de colores para mostrar otro tipo de... mostrarle a la comunidad científica que es posible trabajar con una paleta de colores que es conocida, pero que al mismo tiempo termina incluyendo más gente. Así que después les dejo todos estos links como un comentario en la parte de imágenes de satélite. Me extendí bastante en este tema, pero podemos entonces ya pasar a lo que quería mostrarles ahora, que es tomar un caso de estudio del taller de... Gracias, Estefano, por el comentario. Un taller que hicimos hace varios años sobre la actualización del satélite geoestacionario GOES. En este momento no teníamos idea sobre las paletas de colores inclusivas y todas las imágenes que les voy a mostrar ahora. De nuevo, voy a tratar de hacerle el mayor énfasis posible en los puntos que estamos mirando y tratar de ver un poco los colores. Pero sí por eso sí, hice toda una introducción y ahora básicamente la tiro un poco a la basura, pero como decía antes, es un trabajo que es activo para poder acercar la paleta de colores a la mayor cantidad de gente posible. Hicimos un taller hace varios años donde trajimos los nuevos conceptos del satélite geoestacionario, la nueva generación, que es la que ustedes vieron en los contenidos teóricos, e hicimos trabajos en persona y trabajamos fuertemente sobre algunos casos muy particulares. En este caso les voy a mostrar imágenes de lo que ya estuvimos viendo: el canal visible, el canal de vapor de agua a niveles medios, y el infrarrojo, el canal de topes, el infrarrojo térmico, la ventana limpia, no me salía el nombre técnico, entre comillas, de este caso, que tuvo granizo severo en las provincias de Córdoba y Formosa. Ahora les señalo bien de qué estoy hablando, para quienes no se ubican, no conocen esta zona de Argentina, lo cual les tiene muchísimo sentido. Vamos a ver primero esta animación. Le voy a bajar la velocidad porque yo lo dejé un poco más rápido para poder hacer un análisis, y a ver si puedo hacer como la vez pasada. Vamos a dibujar acá. Entonces, esto estamos viendo un sector del campo de visión del GOES 16, que es el sur de Sudamérica, y en particular está centrado sobre Argentina, sobre la Argentina continental.
acá en el medio está la provincia de Córdoba, básicamente en el centro del país, y al norte está la provincia de Formosa, limítrofe con Paraguay. Entonces lo que vamos a ver es muy rápidamente que se generan tormentas a lo largo del día en el centro de la provincia de Córdoba, y más tarde se generan sobre la provincia de... Perdón, al principio de la animación se generan sobre la provincia de Formosa. Vamos a analizarlas primero en el campo de topes nubosos. Vamos a hacer un análisis muy rápido y cuando no entiendan algo, abran el micrófono y díganme si estoy yendo muy rápido, si estoy yendo muy lento, si algo no se entendió. Pero sí vamos a centrarnos un poco en lo siguiente. Esta es una imagen del espectro infrarrojo, así que lo que estamos viendo es, como ya vieron, la emisión del tope de las nubes y de la superficie terrestre donde está despejado. Así que en tonos más grises de fondo, por ejemplo acá sobre Paraguay, sobre Bolivia, se ve que la imagen pasa de un gris a un gris oscuro y negro, un gris claro a un gris oscuro negro, que eso indica que estamos pasando de la noche hacia el día, en cambio de color bastante claro acá. Y al final del periodo de análisis, cuando empieza a volver a acercarse la noche, que eso significa que lo vemos a partir de que la superficie empieza a enfriarse, la que pasa del gris oscuro a un gris más claro, empiezan a aparecer ecos no son ecos, perdón, empiezan a aparecer colores que indican una temperatura más fría en el tope nuboso. Y voy a ver si lo puedo hacer un poco de zoom. No le puedo hacer un poco de zoom, así que no le haremos zoom. Ahí podemos hacer el zoom, excelente. Así que lo que quiero que vean ahora es que volvemos a dibujar. En esta hora empiezan a aparecer algunos topes que nosotros estamos viendo. Acá está en negro y ahí aparecen las tormentas, que los vemos con un rojo un poco más indicando topes bastante fríos. A ver si puedo. Perdón por el... Voy a pausar acá. Y entonces lo que estamos viendo entonces en este caso es temperaturas muy frías. Bueno, no quería. Qué bueno el sistema. Donde se me habilita la animación de golpe. Y perdón. Vemos entonces unos colores rojos asociados a topes más fríos acá en el centro y colores verdes en general sobre todos estos topes, que son los lugares que les voy a marcar ahora. Toda esta zona está con topes verdes y acá en el medio hay topes rojos. No sé si este contraste funciona. Por favor, Estefano, si el contraste te sirve. Sí, se ve bien. Se alcanza a visualizar, a diferenciar. Pruebo, quiero ver si puedo probar con un naranja, no sé por qué se me pone. Con este naranja va Se un alcanza a poco. visualizar, Ok. Gracias por el input. Entonces, me la va a hacer difícil este visualizador. Recuerden que lo que estábamos viendo en el canal en esta imagen, si bien podemos distinguir qué tan frío está el tope y hacer un análisis de la severidad, en este caso de la tormenta, a partir de los colores y las temperaturas que estamos viendo en los topes,
Lo que sí parece mucho más claro en este caso, que en otros canales tal vez no se ve, es que podemos utilizar las diferentes temperaturas que estamos viendo para poder hacer un análisis de qué tan alto están en la atmósfera. Recordarán que en la superficie la temperatura es la más alta y a medida que uno asciende en la atmósfera, las temperaturas van siendo cada vez más frías. Entonces, una nube que está más bajo, unos estratos bajos o unos cúmulos bajos, o nieblas incluso también, van a tener temperaturas muy cercanas a las de la superficie. No van a ser idénticas, pero van a pasar de tener un color gris oscuro a un gris más claro. Y por ejemplo, mientras esta animación sigue haciendo lo que quiere, en este caso podemos ver sobre la costa de Chile que hay un movimiento de nubes, y en este caso ahora les vamos a hacer una comparación con otros canales, pero podemos ver que estas nubes tienen un color muy cercano al de la superficie, que es un gris claro. No es un blanco, pero es un gris un poco más claro. Esto nos dice que estamos viendo nubes más bajas. Si vamos un poco más al sur y vemos, por ejemplo, en la zona acá de la Patagonia y al sur, más llegando hacia el estrecho de Drake y la Antártida, vemos que hay colores que son un poco más fríos, un poco más blancos, y esos están asociados a nubes que pueden estar un poco más altas. ¿Qué tan hacer una diferenciación entre nubes bajas, nubes medias y nubes altas? Es un trabajo mucho más complejo y en general uno no puede hacer ese análisis directamente desde estas imágenes, pero sí uno puede tratar de distinguir rápidamente si, por ejemplo, en el caso de, y mientras borro esta imagen, este circulito, ahora sí, quiero que analicen esta zona que está un poco más al sur, donde uno ve unos colores grises claritos que se están moviendo hacia el norte, y hay una banda de nubosidad que es bastante más clara, está en unos blancos y se ve unas tiritas de color azul por este lado y al principio de la animación, y ahí uno puede hacer una diferenciación más clara de tengo nubes bajas y que se mueven de dirección sur-norte y tengo nubes altas que se mueven de oeste a este. ¿Sí? Ese es el análisis que quiero que se lleven de este tipo de imágenes. Uno puede hacer un análisis más grande sobre, por ejemplo, la severidad con respecto a qué tan frío está el tope nuboso en las tormentas, en un cumulonimbus, como en estos sistemas convectivos de mesoscala que aparecen más al norte. Pero me interesa más que se lleven, que al menos este es el primer análisis que vamos a ver de los 3 canales que tenemos para analizar, que es cuál es en principio las alturas aproximadas. No les voy a pedir que me digan a qué altura, cuál es la altura del tope del manto de estratos bajos. No, eso no es una pregunta que les vayamos a hacer, pero sí que puedan distinguir que esto es un manto de nubes bajas y acá intercalado aparece un manto de nubes altas, lo mismo más al sur, y que eso tiene que ver específicamente con la diferencia de alturas. Unas son nubes bajas, otras son nubes altas. Uno puede hacer de nuevo el juego entre qué tan gris es y un poco tratar de analizar si son nubes medias o nubes más altas, pero no nos vamos a cerrar tanto en ese tipo de análisis. Hasta acá venimos bien con respecto a esta mitogénesis. Bien, sí. Excelente, gracias por el Tengo una feedback. pregunta. Sí, sí, claro. Las de color azul, ¿nubes de qué tipo serían entonces? Estas son nubes más altas. Todo lo que se ve acá en este sector, no sé si se ve el mouse, pero por la duda los marco. Sí. Todo este sector, las nubes son de color mayormente azul y se sobreponen a unas nubes que son más grises. Y ese color es un color más frío, pero que no es tan frío como las que se ven más al norte, que son verdes, rojas, o sea que tienen otra intensidad. Acá no está la paleta de colores, me di cuenta hace un rato, pero es la paleta de colores del servicio, así que puedo hacer O sea, estaría asociado el azul al color, un color frío sería el azul.
es un color frío, pero no es un color tan frío. Es esta misma paleta de colores que está en torno a menos 30 grados Celsius. Y los colores rojos que están por este lado están asociados a menos 70. Bien. Que, por eso quería hacer un poco más este análisis de, en esta zona más al norte, acá cuando arranca el análisis hay colores que indican topes mucho más fríos, el orden de 70 o menos 80 grados Celsius, y más al sur, en el sector del sur, hay colores más azulados, no llega a ver verdes, así que estamos hablando de más o menos menos 30, menos 40 grados Celsius. Son topes que siguen siendo fríos, que están asociados a nubes altas, a cirrus, pero que no son topes de nubes que tienen gran extensión vertical como un cumulonimbus. ¿Contesté la pregunta? Mientras tanto, puedo pasar a las imágenes visibles. Imágenes visibles. Este tipo de imágenes son las que en general tienen mayor resolución horizontal. Estas imágenes son extremadamente útiles durante el día y cero útiles durante la noche, porque estamos viendo el reflejo del sol en los distintos, lo que haya en la superficie de la Tierra y en la atmósfera. Vamos a ver la superficie con poca claridad, porque justamente es la idea de este canal, que la superficie no resalte y sí resalten las nubes, que se van a seguir viendo muy blancas por cómo es este canal. Y una de las cosas que quiero ponerle acá un segundo pausa, a ver si me queda, es que lo que estábamos viendo recién en las costas de Chile es el manto de nubes bajas, estos estratos bajos que veíamos recién en colores más grises, gris clarito, pero que nos decían en principio que estábamos hablando de nubes más bajas. Y por acá arriba, cuando veamos de nuevo la animación, van a ver que aparecen los cirrus que estaban mucho más arriba, pero que en este caso es prácticamente imposible de distinguir cuál es la nube más alta o la nube más baja. Uno puede hacer un análisis, vamos a animar esto, y ahora cuando empieza a aparecer el día, ustedes ven que aparece el manto de cirrus que se mueve, como veíamos antes, de oeste a este. Y voy a tratar de hacer una flecha por acá. Queríamos ver los cirrus que se movían de este a oeste, pero acá son extremadamente difíciles de distinguir, porque todo nos sigue pareciendo muy blanco. Entonces, en este caso, a nosotros nos interesa como meteorólogos entender bien, con la mejor definición posible, las tormentas, en este caso las tormentas que se están desarrollando en el norte del país y las que se empiezan a desarrollar al final del día en la provincia de Córdoba, pero que una vez que entra la noche ya no podemos usar más este canal. Así que una de las utilidades de este canal igualmente es poder durante el día distinguir mucho más rápidamente los bancos de niebla. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el canal infrarrojo los bancos de niebla, la temperatura del tope de los bancos de niebla y la temperatura de la superficie que observa el satélite son muy similares. Y hay puntos donde uno no puede distinguir el borde entre la nube baja, entre la niebla y la superficie. Se ve todo como un gran manchón gris. Acá tal vez no lo veamos en esta imagen, pero uno en principio acá tiene sobre el centro norte del país, tiene sobre Uruguay también, va a tener una suerte de mancha gris donde uno en principio no puede distinguir si es superficie o qué es. Aparecen algunos manchones más blancos o algunos azules que nos indican que están pasando algunas nubes altas, pero no podemos ver mucho más que eso. En ese caso, la imagen visible, cuando
empieza el día, nos ayuda a hacer esta distinción entre si estamos viendo un banco de nieblas, como por ejemplo se ve en Uruguay al comienzo del día, en el este de Uruguay al comienzo del día. Entonces, hasta acá es un análisis un poco más de 2 canales. Vimos que en las imágenes visibles podemos distinguir dónde hay nube y dónde no hay nube, pero que es muy difícil ver si las nubes son bajas o altas, porque todo es brillante, todo es blanco en este caso, y podemos entonces discriminar con la imagen de topes para tratar de al menos dilucidar si lo que estamos viendo es una nube baja o una nube alta. Y para complementar este análisis podemos usar la que es la más compleja de todas, que es la imagen de vapor de agua. Y en este caso estamos usando la imagen de vapor de aguas de niveles medios, y una de las características que tiene este canal es que no se puede ver la superficie. No hay forma en este caso de ver la superficie. Lo que está viendo en este caso es la contribución del vapor de agua que existe en la atmósfera en los niveles medios y altos. Entonces lo que habíamos visto un poco en la clase pasada es que uno puede asociar estos colores más oscuros, más cálidos. Ahora les busco la imagen de vapor de agua, que acá es una paleta de colores que es muy fea de acordársela, pero que una vez que uno lo mira un par de veces, al menos te da otra idea. Estos colores que vemos al norte, en las costas de norte de Chile y Perú, son colores más cálidos. Esos nos dicen que lo que estamos viendo es una contribución mayor de la energía de superficie que emitió la superficie y que no fue absorbida en mayor proporción por el vapor de agua presente. Vapor de agua hay siempre, estamos viendo si hay más o menos cantidad. Entonces estos colores más cálidos nos dicen que esta es una zona que es relativamente más seca que otras. Y los colores que están más hacia el sur, en este caso sobre las costas del sur de Chile, que son unos colores un poco más grisáceos, nos hablan de que hay un contenido de vapor de agua un poco mayor. En este caso, una cosa más con respecto a la nubosidad. La nubosidad alta, que es más densa, va a terminar tapando lo que hay por abajo. Entonces, si abajo de esa nubosidad hay mayor o menor cantidad de vapor de agua, nosotros no lo vamos a poder saber. Vamos a ver solamente el tope de las nubes, y esta va a ser una imagen eventualmente que es muy equivalente a la de topes nubosos que vimos al principio. Entonces lo que vamos a ver es los topes más, en este caso más verdes y más rojos, asociados a los cumulonimbos más intensos, y algunos colores que son un poco unos grises más claros, por ejemplo acá al principio, que están asociados más a nubes altas, a unos cirrus que están dentro de la corriente en chorro, pero no mucho más. Lo que sí nos sirve este canal es poder distinguir y terminar de discriminar si había nubes, donde estábamos analizando, había nubes bajas o había nubes altas. Porque en este caso el manto de nubes bajas que estábamos viendo en las costas de Chile, que se movía de sur a norte, que eso lo veíamos en la imagen de topes nubosos, que era lo que veíamos acá, ahora no lo vamos a ver. En este caso, en la imagen de topes nubosos, perdón, no, en la imagen de vapor de agua no vamos a ver este tipo de efectos, y entonces nos va a terminar de discriminar las nubes altas, que sí en este caso se mueven en dirección primero de oeste a este, y aparecen algunas que se mueven en medio en diagonal desde el noroeste al sudeste, ¿sí? Entonces ese sería como la información que podemos analizar utilizando estos 3 canales. Y la pregunta es si me entendieron algo, si no me entendieron nada, si fueron siguiendo, si esto les resuelve alguna de las consultas que estaban surgiendo. Sí, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Uh-huh. No sé si tengan conocimiento de la situación que pasó aquí en México, de 5 estados que están bajo situación, pues muy extrema, Uh-huh. derivado de grandes inundaciones.
ahorita en la mañana que estuve checando el satélite del vapor de agua, se veía dentro prácticamente del estado donde yo estoy, donde hubo estas situaciones, prácticamente lo que es el vapor seco y alrededor como negro, que a lo que yo estaba yo tomando en datos era el 50% de vapor. Lo único que estaba produciendo eran alguna nubosidad, como de estratocúmulos, y que fue toda la tarde lo que pasó. Entonces, así como ahorita lo estaba diciendo, esta situación está pasando, bueno, gracias a la situación que ahorita se está presentando en cuanto al clima. Efectivamente hay escasa humedad. Es una área así como una esfera de humedad o poca humedad, bastante se ve lo rojo y alrededor lo negro. Y bueno, no sé, hablando de esto, se había Ujú. considerado una vaguada la que estaba entrando a México por parte del este en el Golfo de México, pero nunca se consideró la gran cantidad de lluvia que iba a traer, porque incluso se monitorean los huracanes y todo esto, pero Ujú. en este caso, pues fue simple y sencillamente una vaguada con una cantidad de agua enorme. Y en este caso deberían de estarse, o sea, observando este tipo de vaguadas, cómo van creciendo, cómo se van generando las nubes convectivas y las células que se están generando, porque realmente nadie esperaba lo que sucedió, ¿no? Es un muy buen comentario el que haces. La verdad que no estaba siguiendo la situación en México. No sé cómo. Te soy totalmente sincero, no estaba siguiendo la situación, no sabía que había estados en alerta por inundación. Em, pero en resumen, lo que sí puedo decir es que analizar una situación meteorológica es compleja de por sí. La naturaleza de la atmósfera es caótica y si bien uno puede utilizar ciertos patrones para poder analizar los movimientos del aire, los movimientos de la humedad, termina siendo muy complejo hacer un análisis que termine siendo perfecto, digamos. Es cierto que en el centro ahora de México se ve un sector de, que parece tener menor contenido de vapor de agua y está todo envuelto en una gran delantera de vaguada. Eh, pero es cierto que no conozco tanto de la meteorología, puedo hacer algunos análisis, pero sí, no puedo entrar en detalle del, de cuáles son los efectos que están generando estas inundaciones en particular, o cuál es por ejemplo, el influjo de vapor de agua que lleva a que existan estas tormentas tan llovedoras. El tema nosotros acá estamos haciendo un análisis de cuál es en, digamos, en proporción las zonas con mayor y con menor cantidad de vapor de agua. Entonces, que incluso esto también tiene algunos detalles propios, no es algo tan lineal, no es que yo te digo que acá en el Golfo, para el lado del estado de Florida, hay menos humedad que sobre el centro de México. Eso es algo que estuvimos analizando y diciendo bastante. Y en términos generales va a ser así, pero en términos particulares hay que hacer un análisis mucho más profundo de la situación y hay que tener el conocimiento meteorológico para hacer un análisis de la estructura vertical, analizar otro tipo de productos y hacer de nuevo un análisis integral y profundo sobre cuáles son las cualidades de la atmósfera en ese momento. Y en particular el centro de México tiene una topografía que puede favorecer las lluvias más intensas y repentinas, que eso también es una complicación a la hora de hacer un pronóstico. Eh, por eso mismo tratamos de hacer una suerte de análisis medio relativo de dónde hay mayor mayor y menor cantidad de vapor de agua, y utilizar eso como un indicador en este caso, análisis de ubicaciones de nubes y alturas de nubes. Entiendo que es un análisis que es un poco más simple en principio, pero que igualmente necesita
analizar 3 canales, 3 bandas, como lo estuvimos llamando, 3 bandas distintas y hacer ese análisis en paralelo en distintas regiones para poder discernir dónde está la nubosidad y qué tipo de nubosidad es. No sé si más o menos contesto un poco la inquietud. Sí, muchas gracias. De hecho, bueno, la situación que hubo es ahorita van como unos 49 o 50 muertos y bastantes desaparecidos. Incluso pues camiones de volteo sobre casas de 2 pisos. Pues, es una situación un poco extrema. Pues ni un huracán había afectado a 5 estados que son grandes, prácticamente es la sierra la que está afectada. Ujú. Es algo que pues salió totalmente de una expectativa, ¿no? Es algo que fue una situación fuera de lo común. Muchas gracias. No, por favor, sí, la verdad que lo lamento muchísimo. No tenía idea de esta noticia. Y de nuevo, también todo lo que tenga que ver con tipos de precipitación también depende mucho de cuál es el tipo de suelo y qué tanto afecta la propia sequedad del suelo al desplazamiento del agua. La verdad que en términos de cuál es el pronóstico meteorológico y cómo uno termina accionando sobre ese tipo de pronóstico, hay toda una rama de la ciencia que se dedica a hacer algo con la información meteorológica. Bueno, desde la meteorología podemos decir acá puede llover, acá no va a llover o acá va a llover tanto y hacer ese tipo de análisis, pero de ahí en adelante hay una cuestión de comunicación y una cuestión de análisis más integral que excede a lo meteorológico. Es muy importante en este caso la interdisciplina para poder conocer cuáles son los requerimientos desde el meteorólogo en adelante del camino de la información. Creo que Vanessa había preguntado originalmente por los tipos de... Sí, yo. no sé si esto contestó, si toda esta Sí, re discusión... bien. Sí, me ayudas un montón más. Igualmente, si tenés alguna duda más específica sobre alguno, no te digo de los ejercicios porque no hay que hacer captura de pantalla de ejercicio para preguntarle al profe cuál es la respuesta correcta en el examen, pero si te queda alguna duda o encontraste alguna imagen que te llamó la atención, podemos tratar de buscar un poco cuál puede ser el caso. Los Bueno, ejercicios no deberían irse demasiado de lo que estuvimos analizando, pero puede ser que haya alguna complejidad extra que estemos tratando de analizar. no, pero hasta ahora re bien, Martín. Gracias. Gracias a vos por la pregunta. Así que, dicho todo eso y viendo con eso, en principio cierro la parte de imágenes satelitales. Es lo que Profe Sí, Martín, buenas noches. sí. Buenas noches. Habla Sebastián desde Colombia. Discúlpeme haber llegado tan tarde. Lo que pasa es No que hay problema. tengo una duda. Sí. Ocurre que en uno de los ejercicios, uno de los exámenes, Ujú. hay una condición en 2 imágenes satelitales donde se selecciona el parámetro nieve. Y entonces ocurre que en estas imágenes satelitales, pues cuando no tengo imágenes de radar, digamos que detallar esa condición de nieve es un poco más difícil cuando es solo satélite, y yo quisiera saber si de pronto hay algún tip con el que uno pudiera diferenciar precisamente esas condiciones de nieve, sea con imágenes infrarrojas o con imágenes de satélite visible, para uno poder decir, bueno, esta característica tiene esta composición de nieve, porque de verdad que esa es una de las preguntas que me dio más duro en el examen, la verdad. Me pegó bastante fuerte y yo quisiera saber si de pronto hay algún tip como para uno detallar esas condiciones de nieve con mucha más facilidad. Muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Nieve, es verdad que no tocamos el tema nieve. Vamos a ver si podemos... Pues y sobre todo pues que en el examen, como no es una imagen tipo GIF que es corrida, sino que es una imagen estática,
Entonces digamos que es un poco más difícil de detallar esa condición de nieve en la imagen satelital fija. Totalmente, Gracias. sí, sí, sí. No, no, no pasa nada. Vamos a jugar entonces a hacer, tratar de llevar al mismo plano lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces no lo vamos a animar esto, 1740, no vamos a ver otra animación. Em, Porque es cierto que si uno está mirando la animación, la nieve, no, dijimos que no íbamos a hacer trampa, 1740. Eh, si uno ve la animación, por suerte la nieve está quieta mayormente, así que las nubes más frías se van a tener que mover por arriba. En ese caso, la forma que yo usaría mayormente, obviamente esto no va a andar y va a ser la animación, pero lo vamos a parar a las 17:40. Bueno, 17:30. Es que la nieve en este caso tiene un patrón un poco más definido que la nubosidad. Es verdad que si uno hace la animación, uno ve rápidamente que la nubosidad se mueve y la nieve que está en este caso sobre, y voy a terminar dibujándolo un segundo, acá en todo este sector de la cordillera entre Mendoza, en Argentina, y Chile, la región central de Chile. Uno puede ver que hay algunos cirrus que se están moviendo ya les digo ahora que son cirrus, pero les hacemos el análisis multibanda. Pero sí es cierto que cuando uno ve la banda 2 y la banda 13, en este caso, y vamos a las 17:40, es cierto que a veces va a ser un poco más difícil analizar dónde está sin ver la animación. Del ejercicio en particular no me acuerdo, eso te lo debo. Podemos verlo, si querés puedes mandar un mensaje privado. Yo ahora voy a revisar igualmente los ejercicios para ver si había alguna dificultad extra que no tuve en cuenta. Pero mayormente lo que uno va a terminar viendo es que la nieve tiene un borde muchísimo más definido y las nubes más altas terminan siendo tal vez un poco más largas. Lo cierto sí es, como decís, que cuando uno ve la animación termina viendo cómo se termina moviendo, en este caso, estas nubes más altas que se ven acá con colores más azules, que en este caso son cirrus, que están pasando por arriba de la cordillera. Pero es posible que en el otro caso sea un poco más difícil de discriminar. Yo ahora estoy encontrando un caso en tiempo real para no buscar el ejercicio del... Sí, no buscar el ejercicio del examen, sino que es que se me hizo un poco difícil, primero porque pues preciso, la letra está encima de la zona, entonces, o sea, ese en principio fue un problema porque pues por más que yo expandí la imagen, por más que aumenté la pantalla, por más que saqué captura, pues la letra, la verdad, me terminó estorbando bastante. Eso uno. Y lo segundo es que la resolución de la imagen acompañante de esa donde aparece la letra, pues es un poco baja y entonces ocurre que como no ve uno la animación, pues se ve inclusive algunas nubes alrededor y se ven con una formación, digamos que muy pixelada, y entonces uno trata de verla como definida o indefinida, y es precisamente por eso fue que tan duro me golpeó con el examen ahí en ese punto, sobre todo pues viendo solo una imagen estática, y yo dudé inclusive muchas veces en colocar inclusive ese fenómeno ahí en la imagen, y yo pues quería consultar pues algunos tips adicionales pues como para uno poder detallar esa imagen, sobre todo en fija, porque pues como vemos en móvil no hay problema, pero con una imagen fija sí es un poco más difícil, más complejo. Sí, sí, te agradezco también por el comentario, porque es cierto que a veces el examen, cuando lo armamos, tiene
algún detalle que se nos pasa por alto y es perfectamente posible que hayamos puesto una letra que termine tapando la característica que queremos evaluar. Lo voy a revisar y si querés mandame también un mensaje privado por la plataforma y podemos tratar de ver un poco. Yo ahora voy a revisar en los ejercicios. Así, mi sugerencia es buscar los bordes que son un poco más, que igualmente si la imagen no está muy clara y está pixelada, entiendo que también que puede ser más difícil, pero es buscar justamente la nieve termina acomodándose más a la montaña y así entonces tiene bordes muchísimo más marcados que la nubosidad que la rodea. Ese sería como el tip que puedo pasarte, pero es verdad que uno termina discriminando mucho mejor cuando ve la animación. Listo, profe, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos por la pregunta y perdón por los problemas del examen. Lo voy a ir revisando y si tenés el ejercicio, mandámelo por privado y hacemos Ya, un sí, análisis. en un ratico por privado le escribo cuál es el cuestionario y el número de la pregunta. Yo ahí se la mando por privado para que las tengamos ahí pendiente. Vale, profe, muchas gracias. Gracias a vos. Voy a borrar esto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Porque si no pasamos muy rápidamente al capítulo de observaciones en altitud, que es otro tema en sí mismo. Nos va a llevar una media horita más, así que les pido también paciencia a todos, que sé que van a tener un poco de hambre a esta hora de la noche. Pero me parece importante sí tratar de evacuar la mayor cantidad de dudas con respecto a imágenes de satélite, porque lo muy buenísimo que tienen las imágenes de satélite, y en particular del GOES-19 hoy, es que están muy fácilmente accesibles para todos. Yo entré a esta página que debe ser la más conocida del mundo para ver este tipo de imágenes, que es el slider del CIRA, y en un minuto pude encontrar la situación que me decían recién de México y hacer un análisis muy rápido de lo que estábamos viendo recién en el caso del centro de Argentina, pero aplicado rápidamente al caso de México. Por eso me parece, más allá de que los datos de radar terminan siendo extremadamente útiles, cuando uno tiene el dato de radar, es extremadamente dependiente de tener el dato de radar. Y entonces en este caso las imágenes de satélite están casi siempre y nos sirven a todos por igual, casi. La gente de México tal vez está un poco más beneficiada porque entra justo en el sector CONUS y tienen las imágenes cada 5 minutos, lo cual es muy positivo, pero el resto tenemos cada 10 minutos y la verdad que es muy bueno. Así que nadie me interrumpió hasta ahora, así que por lo pronto cerramos tema satélite y pasamos sin escalas a otro tema. Voy a cerrar estas imágenes así no me molestan y pasamos muy rápidamente a observaciones en altitud. Radiosondeos. Habrán visto en los dos materiales teóricos hay un primer material que tiene que ver con la descripción del instrumento, del aparato, cómo se realiza, qué tipo de sondas hay, se pueden medir viento, se puede medir temperatura, se puede medir humedad y a partir de eso se grafica en un diagrama aerológico que nosotros lo llamamos, tiene distintos nombres dependiendo del tipo de diagrama que estamos viendo, pero el que mayormente usamos en esta región es el hemagrama. Muchos habrán visto el SKUT, eventualmente habrán muchos visto el SKUT, que es muy usado en Estados Unidos por algunas ventajas que tiene con respecto al hemagrama, una vez que uno se acostumbra, pero a veces es el más difícil de aprender en un principio. Entonces, a la hora de ver el concepto de sondeo, de radiosondeo en sí mismo, hay toda una parte que tiene que ver, como decía, con el instrumento. Que si tienen alguna pregunta
más específicas sobre eso, también levanten la mano, abran el micrófono o la dejan escrita en los foros. Pero vamos a pasar directamente a la parte de diagramas y ver un poco qué es lo que pasa cuando tenemos la información del radiosondeo. Ya no nos metemos tanto con cómo se codifica, que la clave temp, cómo se manda, no, ya tenemos la información, la queremos graficar en un diagrama aerológico. Como les decía recién, los dos más comunes terminan siendo el hemagrama y el SQT, que son dos diagramas muy similares en el sentido de que el eje izquierdo tiene la presión, que de nuevo disminuye con la altura, y en una versión logarítmica, lo que significa que las presiones más altas van a estar más apretaditas y cuanto más arriba uno se va, más diferencia hay entre la longitud del diagrama. Por ejemplo, acá entre 100 y 200 hay casi un tercio de diagrama, y acá entre 900 y 1000 hay mucho menos, hay menos de un décimo de diagrama. Eso es más complicado porque a uno le interesa ver qué es lo que pasa en los niveles más bajos, pero la ventaja de esto, que ya habrán visto en el material, es que es área equivalente. Entonces uno, cuando hace cuentas sobre este diagrama, las cuentas que hace no tiene que pasarlas por ningún factor. El número que le da es el número que es real termodinámicamente hablando. No nos vamos a meter tanto en eso. Y el diagrama SQT es literalmente con la temperatura inclinada, que es skew en inglés. Entonces agarra las isotermas del hemagrama, que están verticales, y las inclina un poquito. Y eso termina favoreciendo un análisis que no vamos a hacer acá en detalle. Lo que decíamos recién, en la atmósfera, por la propia gravedad, la mayor cantidad de moléculas está en los niveles más bajos, y eso significa que la densidad es mayor. Tampoco nos vamos a detener mucho en eso. Quiero que hagamos algún análisis rápido sobre sobre algunos diagramas, que en este caso lo que les muestro separado es cómo se ven las isobaras y cómo se ven las isotermas en el diagrama SQT, que estos están por separado y que después uno las une para hacer los gráficos. Una de las cosas que sí es extremadamente importante y que es una de las más complejas de analizar es el concepto de las adiabáticas secas y las saturadas. Es cierto que el material teórico se mete demasiado en explicar cómo se interpretan este tipo de líneas y qué es lo que le pasa a una parcela de aire. Cualquier pregunta que tengan sobre esto, insisto, háganla en voz alta porque es un tema complejo que requiere algún mínimo conocimiento de termodinámica, pero lo que tiene de bueno todo esto es que podemos hacer todos estos ejercicios con los dedos. Podemos hacer unos juegos con la mano y tratar de analizar rápidamente qué es lo que está pasando. Pero recordarán del material teórico es que si una parcela de aire empieza a ascender por alguna razón y esa parcela de aire no tiene ningún tipo de contenido de humedad, la tasa de descenso de la temperatura con la altura va a seguir una línea adiabática seca. Entonces lo que estábamos viendo es que si arranca con esta temperatura y queremos saber qué temperatura va a tener a la mitad de altura, que serán, digamos, 500 hectopascales, 6 kilómetros, tiene que seguir directamente la curva adiabática seca y intersecta el punto. No hay mucho más análisis que ese. Las adiabáticas saturadas tienen que ver entonces cuando agregamos a este análisis del método de la parcela, que es qué pasa cuando la parcela asciende, qué pasa si tiene algo de contenido de humedad, que es el caso más usual, y qué pasa cuando el vapor de agua presente en esta parcela condensa
y se empieza a generar gotitas de agua. En este caso, la expresión más clásica de la gotita de agua que vamos a ver y la vemos todos los días son las nubes. Entonces, lo que nos interesa, por ejemplo, es conocer muy rápidamente cuál es la base de las nubes, que tiene un nombre propio, que ya lo habrán visto, que es el nivel de condensación por ascenso. Y también hay otros niveles de condensación que estuvieron viendo, el nivel de condensación por convección y el nivel de condensación por mezcla, pero que todos involucran hacer el análisis sobre las adiabáticas secas, hacer un análisis sobre el contenido de humedad y empezar a ver cómo se relacionan esos y buscar en qué momento, a qué altura alguna se cruza con la otra. Así que pasamos entonces rápidamente al concepto de relación de mezcla, que es básicamente la cantidad de vapor de agua que hay a un nivel determinado de la atmósfera. En este caso, como estamos viendo el diagrama SQT, es un diagrama que tiene básicamente todas las líneas muy inclinadas y la inclinación es, digamos, exagerada, pero que termina ayudando al análisis. Yendo a lo que vamos a ver y al ejercicio que vamos a tratar de resolver muy rápidamente, es cómo se ve un hemagrama, que es lo que usamos en el Servicio Meteorológico de Argentina, y lo que vamos a analizar, que les decía antes, en el ejercicio. Entonces lo que vamos a ver es, tenemos las isobaras horizontales, las isotermas verticales, y tenemos en este color de acá, que es un ocre, es un color bastante feo. Ahora sí, perdón. Tenemos las adiabáticas secas. En este color verde que cruza más vertical, tenemos las adiabáticas saturadas. Y en color azul punteado, tenemos las líneas de relación de mezcla. Todas estas líneas son importantes. Sé que esto es muy feo, pero créanme que todas estas líneas tienen una utilidad. Uno de los detalles que a mí me gustó mucho cuando lo aprendí es cómo cuando la línea verde se va acercando, va subiendo a la altura, eso significa también que el contenido de agua que va teniendo la parcela de aire es cada vez menor, y entonces eso significa que cuanto más arriba uno se va, la tasa de descenso de la temperatura de la adiabática saturada se parece muchísimo al de la adiabática seca. Entonces van a ver que la curva verde se va pegando a estas ocre cuando uno se va más arriba y tiene menor temperatura y mayor altura. Entonces, dicho todo eso, esto es un radiosondeo real observado en el centro de Argentina, en la estación de Santa Rosa, en La Pampa. Y tenemos, esto es de las 18 UTC, así que esto es plena tarde, son las 3 de la tarde hora local. Así que acá uno tiene bastante calor ya, y tiene en principio una capa muy mezclada a partir de los propios movimientos turbulentos de la capa límite durante el transcurso del día. Entonces acá nos preguntan y nos sugieren que hagamos algunos cálculos y calculemos el nivel de condensación por ascenso y el nivel de condensación por convección. Así con las manos, sin mucho análisis. Ahora vamos a tirar algunas líneas y algo un poco más preciso. Pero ¿alguien me quiere
decir muy rápidamente cómo se calculaba cada una de estas? Así, con las manos. Entiendo igual que esto es difícil, ¿eh? Mientras aprovecho y tomo un poco de agua. Bueno, recordarán del material, así muy rápidamente, que el nivel de condensación por ascenso, el NSA, uno terminaba tomando, voy a hacer algún dibujito, la temperatura en la superficie y utilizaba, que esto no lo dije, pero lo recordarán parcialmente del material teórico. Esta curva negra que está más a la derecha corresponde a la temperatura, y la curva negra un poco más fina que está a la izquierda corresponde a la temperatura de rocío, y nos va a dar una idea del contenido de humedad que hay en el perfil vertical de la atmósfera. Entonces, el punto inicial que vamos a tomar es este de más o menos 6 grados de temperatura de punto de rocío, que coincide con alguna de estas curvas que vamos a ver por acá. Debe ser esta de 4, 5, entre más o menos 5 gramos sobre kilogramo de relación de mezcla. Y la cuenta con los dedos que uno tenía que hacer, que lo vamos a hacer de forma extremadamente burda ahora, era ascender una parcela siguiendo la línea de relación de mezcla y seguir la misma parcela, en este caso en superficie, más o menos en 1000 hectopascales, siguiendo una diabática seca. Esto es extremadamente burdo, pero nos da más o menos un nivel de condensación por ascenso de 750 hectopascales. Uno hacía esta línea y sigue por acá, y nos da entonces, esto es extremadamente burdo, pero vamos a tener unas líneas después mejor graficadas, y nos da entonces un nivel de condensación por ascenso de más o menos 750. Ese es el resultado que me gustaría que se queden. Tiene una razón física de fondo, que la tienen en el material teórico, pero el cálculo de lo que nos dice en principio es si una burbuja de aire que tengo en la superficie empieza a ascender por alguna razón, llamémosle un calentamiento diferencial de la superficie, porque el sol calentó durante todo el día, calentó la superficie y calentó más, por ejemplo, una zona sin árboles que una zona con árboles. La zona con árboles eventualmente va a tener un poco más de calor, y eso va a generar que se forme alguna térmica, una burbuja de aire empieza a ascender. Esa burbuja de aire tiene un contenido de humedad, y a medida que va ascendiendo, la temperatura va descendiendo hasta encontrarse con la temperatura de saturación, que es la temperatura del punto de rocío. Y cuando esa burbuja de aire llegue a 750 hectopascales, el vapor de agua que hay dentro de esa burbuja de aire va a condensar y va a empezar a generar gotitas de agua, que nosotros vamos a ver como expresadas como una nube. Y entonces ese es mi nivel más bajo, donde voy a tener nubosidad. Más abajo que eso no voy a poder tener nubosidad, porque no tengo una temperatura tan fría tal que pueda conseguir que el vapor de agua condense. Hasta ahí estamos. Alguien entiendo que estos son ejercicios bastante complejos, pero si alguien tuvo muchísimos problemas con esto, me gustaría también que lo vayamos discutiendo para ver si algo de todo esto no se entendió, o si tengo que reforzar alguna... Martín, entonces la intersección se da siguiendo la línea de la temperatura del punto de rocío y la temperatura. Claro, y en esa intersección
Nos da la Si- altura. siguiendo la diabática seca. Ah, la diabetes que Ah, bien. Acuérdate que la temperatura en este caso es vertical. Ajá. Y la diabática seca es la temperatura que va a tener una burbuja de aire que asciende por algún motivo, Ujú. pero que a partir de encontrarse con una menor densidad, esto lo explica un poco más extenso el material teórico, pero a medida que esa burbuja de aire asciende, empieza a expandirse y en esa expansión la temperatura desciende. Por eso la temperatura desciende con la altura. Y la relación, la tasa de descenso de la temperatura con la altura está dada por la línea esa diabática seca. Entonces, a medida que esta burbuja de aire asciende, la temperatura que va a tener a medida que asciende va a ser esta línea ocre. Entonces, en superficie tiene más o menos 25 grados. Bueno, cuando suba a 900 hectopascales va a tener 15 grados. Cuando esté a 800 hectopascales va a tener 8 grados. Y cuando llegue a 750 hectopascales va a tener 3 grados. Estoy mirando así con un poco más rápido. Pero esta es la temperatura que va a seguir. No va a seguir por la isoterma. Claro, La- sí, me había confundido de línea. No, está muy bien, está muy bien. Igual el material teórico dice todo, tira toda esta información y es bastante complejo. Eh, y está bueno hacer esta distinción entre qué es una isoterma, que son las verticales, qué es la diabática seca, que son las que están inclinadas en este caso, y cómo se relacionan una con la otra. Que eso tal vez es lo más complejo de entender acá. Porque después, una vez que entendés que la temperatura que vos tenés en tu burbuja de aire cambia con la altura y cuál es la forma en la que cambia con la altura, después mirar el gráfico es un poco más ameno. Sé que estoy haciendo un salto bastante grande, pero una vez que terminas de entender eso y lo relacionás con el vapor de agua, después hacer los cálculos termina siendo juntar líneas y hacer un análisis a conciencia de qué significa cruzar líneas. Pero seguís esto, lo que hicimos recién, que es seguir un poco el análisis de qué le pasa, qué línea tengo que seguir y cuál es el resultado que consigo. Más o menos me seguiste por ahí, sé que igual dije mucha información. Sí, 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 sí. Pero en este caso lo importante del nivel de condensación por ascenso es que yo asumo que en este caso la parcela, la burbuja que arranca desde superficie, que en este caso está cercano a 1000 hectopascales, asciende por algún medio y esa parcela tiene una temperatura, que son 25 grados, y una temperatura de punto de rocío, que son 5 grados. Y la tasa de descenso de temperatura está dada por la diabática seca, que es la ocre, y la tasa de descenso de la temperatura de punto de rocío está dada por la línea punteada azul. Entonces, cuando esas dos líneas se juntan, significa que la burbuja de aire disminuyó tanto su temperatura que llegó a la temperatura de saturación, que es la temperatura del punto de rocío, que es exactamente la misma. Es una cuestión física. Y una vez que llegó a ese punto, medio que no le queda otra al vapor de agua que tiene ahí que convertirse en gotitas de agua. No, hay detalles, obviamente, hay toda una materia en la facultad que se dedica exclusivamente a ver esto, pero una vez que se cruzan esas dos líneas vas a tener gotitas de agua. Y cuando uno ve, en particular, no sé, en una ruta, uno viene andando por la ruta y a la tarde ve que se forman todos los cumulitos, todo este empedrado en el cielo. Ese empedrado tiene una base muy clara. No está muy difuminada esa base. Es bastante clara. Esta es la base de la nube. De ahí tengo todo ese pompón, ese algodón de la nube, de ese cúmulo que está creciendo. Pero la base es muy clara.
Y esa base es el nivel de condensación por ascenso. Y eso me parece que al menos yo cuando lo aprendí me voló la cabeza. Porque más abajo que eso, la temperatura sigue siendo muy alta. No se llegó a la temperatura de saturación. No se puede llegar a la temperatura de saturación porque no hay ningún proceso tal que te enfríe la parcela, tu burbuja de aire, para que aparezcan las gotitas de agua. No sé si eso último se entendió, pero es un poco una conclusión de lo que estuvimos viendo. Y en el mientras tanto, voy a borrar algunas cosas, porque nos vamos a quedar para calcular el nivel de condensación por convección. Que si recuerdan del material teórico es hacer una suerte de ejercicio un poco más intenso, pero con relación al nivel de condensación por ascenso es hacer un paso extra. Si yo tengo una temperatura de rocío en superficie de 6 grados, ¿a qué temperatura tendría que tener mi parcela para que genere convección? Y en ese caso, lo único que tengo que hacer, para que genere una nube, lo único que tengo que hacer es extender mi línea de relación de mezcla, juntarla con la temperatura del entorno, del ambiente, y en este caso, en ese momento voy a saturar. ¿Qué significa esto? Es que si yo tuviera una parcela, en este caso, vamos a seguir la diabática seca, hacer el camino inverso. Esto me quedó bastante feo, así que lo voy a borrar. Pues no sigue una diabática, sé que no es... Este dibujo es bastante malo, pero vamos a hacer que sea un poco menos malo. Esto significa que si durante el día, en mi momento de mayor calentamiento, llego a más o menos 30 grados, mi parcela va a saturar recién en 650 hectopascales. Uy, sí, qué tarde se hizo, perdón. Así que vamos a avanzar un poco con esto, porque si no, no terminamos más. Vamos a ver un poco los resultados, solamente a título informativo, que es que lo que veíamos recién, cuando agarramos una parcela de la superficie y la elevamos por algún método, cuando llega a la temperatura de saturación, ese es nuestro nivel de condensación, que tiene un nombre propio, ya lo habíamos visto, y que más o menos estaba en 750 hectopascales. Y sí. Profesor, yo tenía una consulta. Sí, claro. Estos gradientes verticales adiabáticos secos, Sí. ¿son estándares o esto se construye dependiendo del sitio donde está ubicado, donde se hace el radiosondeo? Es una muy buena pregunta. Estas curvas son genéricas porque se calculan de forma teórica utilizando algunas ecuaciones que no dependen del sitio. Lo que estábamos viendo al principio en este diagrama es válido para cualquier lugar del mundo. Porque esto significa que siguiendo la tasa de descenso de 9,8 grados cada kilómetro es una tasa que se deduce a partir de seguir la ecuación hidrostática, que tiene que ver con la relación entre la gravedad y la densidad,
Y o sea, sale de hacer algunas cuentas que son puramente termodinámicas, pero no dependen del lugar donde uno se encuentra. Ahí lo único que nos importaría de pronto, si yo necesitara hacer, por ejemplo, para poder detallar esas gradientes, si son, cuando ya las voy a llevar a detalles mucho más bajos para poder detallar si son condiciones neutras, estables o inestables, pues yo lo único que necesitaría entonces es, obviamente, reducir la escala, porque pues ya no necesitaría llevarlas tan altas, de pronto sí, a llevarlas hasta 600, 700 metros, donde yo pudiera detallar o bueno, 1 kilómetro, 2 kilómetros, pues que la relación es un poco más corta que lo que está mostrando pues aquí la imagen, Sí. porque pues las presiones, la diferencia de presiones es mucho menor en tan corto, sobre todo desde la superficie. Pero bueno, sí, lo que quería saber era pues que esa gradiente vertical adiabática seca pues no fuera, que fuera digamos que algo más o menos estandarizada pues como para uno poder hacer el análisis propio pues cuando a la hora que se vaya a hacer un radiosonda. Sí, sí, sí. Es una, es una muy buena pregunta. Como te decía recién, es más, lo que uno hace en forma operativa es usar tal vez la porción más baja y hace un zoom sobre eso. Después a uno le importa qué es lo que está pasando arriba, porque justamente algunas de las variables de inestabilidad, los índices de inestabilidad que tienen los materiales adicionales, dependen justamente de lo que pase más arriba, en 500 o incluso en 200 o 250 hectopascales. Pero es cierto que cuando uno quiere mirar términos de estabilidad, tal vez tiene que hacer un zoom en los primeros 500 hectopascales o en los primeros 400 hectopascales. Eso. Y también va a depender por ejemplo, de la altura a la que uno empiece. Porque en este caso lo que yo les estoy mostrando es el radiosondeo de Santa Rosa, que está en el medio de la Pampa, y la altura con respecto al nivel del mar de esta ciudad es 191 metros. Eso significa que está prácticamente, en comparación, al nivel del mar. Eso significa también que, haciendo un análisis un poco más, un par de pasos más, que la presión en superficie va a ser más o menos de 1000 hectopascales, más o menos. Ahora, si vamos a a un radiosondeo que se lance en alguna ciudad que está en altura, que en Colombia hay varias. Sí, precisamente desde acá, desde Bogotá, nosotros tenemos aquí 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues obviamente la presión aquí es muchísimo más diferente a la que hay a Claro. nivel del mar. Y entonces, precisamente por eso era que estaba preguntando con respecto a esos gradientes verticales adiabáticos secos, porque pues obviamente en sitios donde no estamos a nivel del mar, pues obviamente yo tengo que sacar la parcela, o quería saber pues si era necesario hacer algún tipo de cálculo específico para uno poder tener un gradiente adiabático seco adicional. Pero bueno, si me dice que la tabla es estandarizada para el diagrama de NEMA, entonces no hay problema. Igual quiero buscar solamente para convencerte. South America. Me parece que me lo puse en texto. No quiero texto, quiero... Bueno, ese es el Bonilla Aragón, ese es de Cali. Bueno. Sí, me parece que no hay ningún otro en altura. Me voy a fijar si... Pero, o sea, Cali no está tan alto, pero fíjate que el radiosondeo arranca en más o menos 800.000, sí, más o menos en 800 metros. Sí, si mal no recuerdo, el Alfonso Villa del Cádiz, que creo que tiene como 900 de altura. Así que sí, estamos ahí. Pero fíjate que en este caso lo que está pasando es que la porción más baja, que tiene 1100, mayor presión... 1142, profe. Perfecto, gracias por 1142 metros sobre el nivel del mar. Porque este número no son... esta indicación de 804 metros son en 925 hectopascales. No, es una cuestión medio de un dato que uno puede derivar del radiosondeo. Pero el punto es que
la información que está más abajo, o sea, con mayor presión, uno no la tiene porque no existe, está en la tierra, está abajo de la montaña. Así que lo que te pasa es que el radiosondeo lo arrancás más arriba, pero el análisis sigue siendo válido y el tipo de diagrama es el mismo. En este caso es un STUB, así que es otro de los que vimos, no es un hemagrama, así que no es diagrama, no es área equivalente, pero el tipo de análisis es el mismo. Vas a agarrar la temperatura, la otra temperatura del rocío y hacer todos los juegos con las líneas de Con los mismos procesos, sí, con las sí, mismas sí, sí. las isobaras, las isotermas y los gradientes. Exactamente. Quiero ver si tengo alguno, a ver, ¿quién es el 416? No, Trujillo está en superficie, quería ver si había alguno acá de... Uno de Bolivia, de pronto, que Bolivia tiene algunos con de- altimetrías bastante altos, no sé si ese... Ah, mira, Arequipa. Arequipa, ajá. También Arequipa, está bastante alto. sí, Arequipa también es Y acá me lo dice, justo me había olvidado que acá me dice... 17, ajá, en Sí. el chat. Y fíjate, el análisis es el mismo, lo único que cambia es el lugar donde arrancas. Listo. Así que... y vamos a ver qué nos dice acá el de Cali. Nos dice que la elevación de la estación en este caso es 978. Pero está... Sí, ese es un poco más bajo. Que el aeropuerto está en las afueras de Cali, el municipio es Jamundí, ahí, el municipio. Pero es en las afueras. También Claro. ese también es del lado plano, casi arrimándose hacia la cordillera occidental. Claro. Toda esa información es súper valiosa, son cosas que uno no sabe y va aprendiendo sobre la marcha. Pero de nuevo, fíjate que el análisis es el mismo, incluso la figura que usa esta gente de la Universidad de Wyoming es la misma. Lo único que hace es mover la información a donde le corresponda. Y el dato de más abajo no existe, así que no lo grafica. Que en este caso nosotros tenemos la cualidad de estar casi en este radiosondeo, casi a nivel del mar, así que aprovechamos todo el diagrama, pero imagino que en el caso de Colombia, teniendo tantos radiosondeos, tantos lugares poblados en altura, tal vez el servicio meteorológico muestre un radiosondeo que esté un poco más arriba, eso no lo sé. Pero tal vez tenga ese tipo de distinción para poder aprovechar mejor el diagrama y que no aparezca una porción de abajo. Solo aparece el radiosondeo de Cali en Colombia, no hay otro adicional de pronto por ahí, San Andrés, que también está casi prácticamente a nivel del mar. Claro. No, acá no me aparece ninguno, pero porque me parece que ya es en Panamá. Sí, solamente hay uno. Y después el resto sí está en... De pronto no se verá en la parcela de Centroamérica, es que como ocurre que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son tan pegados, de pronto son, de pronto el SK5P, no sé si de pronto será Colombia. No, me parece, a ver. San Andrés Isla, sí. Ese es. Y ya volvemos también a la clase, porque si no la gente se nos va a ir, pero sí está a nivel del mar, sí, elevación 6 metros. Sí, es que en ese sí la elevación es baja en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, sesquicentenario ahí en San Andrés. Qué lindo este radiosondeo, está bastante inestable para variar en el Caribe. Vuelvo un segundo, perdón, gracias por las aclaraciones, las preguntas, la verdad que me parecieron súper interesantes para analizar. Lo que veíamos recién, entonces calcular el nivel de condensación por ascenso y el por convección. Hicimos los cálculos siguiendo de nuevo cuál es la temperatura en superficie, cuál es la temperatura del punto de rocío en superficie y elevando haciendo un análisis que se conoce como el análisis de la parcela y ver qué pasa con esa burbuja de aire a medida que asciende por la atmósfera. Y el nivel de condensación por convección es cuál es la temperatura que tengo que tener
para una parcela de aire que empieza a ascender y que satura. Te lo tienen un poco mejor explicado en el diagrama teórico. Pero tampoco quiero que se me extienda demasiado la clase porque ya es bastante tarde y ya muchos de nuevo tengan mucha hambre y ya tuvimos un par de bajas que tienen mucho sentido. Así que si tienen alguna pregunta podemos hacer este ejercicio mientras tanto. Pero quiero saber si les quedó un poco claro qué es lo que estuvimos haciendo, cómo hicimos el análisis del método de la parcela, que es bastante complicado también de por sí. Y solamente para cerrar, porque me parece también que estaba lindo el ejemplo. En particular nosotros acá en el Servicio Meteorológico de Argentina lo que hacemos es graficar esta suerte de nubecita que tiene la base en el nivel de condensación por convección y tiene el tope en el momento donde la parcela se vuelve estable. No vamos a entrar tanto en detalle, pero podemos hacer un chequeo muy rápido de cuál es el nivel de condensación por convección, que de nuevo seguir la temperatura de la parcela, de la temperatura de rocío en superficie, hacer un ascenso y buscar entonces la temperatura que tendría que tener. Ahora está pasando una ambulancia. Entonces el nivel de condensación por convección en este caso es 750 hectopascales, que coincide de nuevo con la base de la nubecita, que es lo que veíamos recién, y la temperatura que tendría que tener esa parcela para poder saturar libremente, digamos, una vez que empieza a ascender, es de 30 grados Celsius. Hasta acá estamos bien, esto fue un análisis muy rápido, pero es simplemente calcular el nivel de condensación por convección. Eso significa que si la superficie llega a 30 grados y empieza entonces a ascender una parcela, no va a tener problema en alcanzar la saturación cuando llegue a 750 hectopascales. Y eso es un análisis bastante fuerte, porque eso significa que, mientras borro todo esto, que en ese caso, acá dice ejemplo de hoy, y hoy aparentemente es 27 de octubre de 2023, eso nos dice que podemos buscar cuáles son los reportes de ese día, y que a las 4 de la tarde, esto es hora UTC, perdón, esto son las 15 UTC, esto es el mediodía, las 12 del mediodía, hora local. Estamos teniendo una temperatura de 26 grados, a la 1 tenemos 28, la temperatura máxima se alcanza aproximadamente a las 18 UTC, que son las 3 de la tarde, que llegó a 29, y en este caso el aeropuerto de Córdoba, el observador, emitió un mensaje SPECI avisando que hay cumulonimbus observados hacia el suroeste. Eso significa que en algunas regiones de la provincia de Córdoba, que no lo dije, pero es donde está ubicado, donde se lanzó este radiosondeo, se llegó a una temperatura que está muy muy cerca de la temperatura necesaria para que se alcance el nivel de condensación por convección. Eso significa que, haciendo un análisis un poco más extenso, pero con una temperatura de más o menos de 30 grados, una parcela puede ascender sin ningún problema y cuando llegue a 750 hectopascales va a generar gotas de agua, que nosotros vamos a ver como una nube, y esa parcela eventualmente no va a tener problema en seguir ascendiendo hasta más o menos 260, 270 hectopascales, que son más o menos 10 kilómetros de altura en este caso. Estoy haciendo como un análisis mucho más rápido, pero es lo que está indicando esta nubecita, que es solamente a modo de referencia. Y como vemos, la temperatura en la estación fue de 28 grados, pero eso significa que en los alrededores pudo haber llegado a 29 o 30. Y eso significa entonces que lo que vamos a ver muy rápidamente es que la imagen de las 18Z
ya nos muestra, esta es la imagen de topes nubosos, el aeropuerto de Córdoba está donde está indicado este CBA grande, y hacia el sur del aeropuerto se observan dos topes que son relativamente fríos, tal vez no son indicativos de una severidad muy grande, pero que corresponden a cumulonimbus que están en pleno crecimiento. Y si vamos entonces a las imágenes de radar, vamos a ver, acá tenemos, perdón, voy a volver un segundo a la imagen de satélite, les quiero mostrar rápidamente. Tenemos acá dos tipo cúmulos de nubes más frías, y eso se coincide muy bien con dos tormentas que estamos viendo en la imagen de radar. Y esas tormentas tienen les digo ahora, tienen un tope cercano a los 10 kilómetros, y adentro están siendo tienen una reflectividad mayor a 60 dBz, lo cual nos indica que posiblemente haya granizo ahí adentro. Hacemos entonces todo el análisis en conjunto. Teníamos los sensores remotos que nos muestran los topes de las nubes y el radar que nos muestra qué es lo que está pasando por adentro. Pero previamente a eso tuvimos que ver cuál era la posibilidad de que exista un evento que amerite estar alertas por la situación, que es lo que eventualmente vamos a ver más adelante en monitoreo del tiempo. Tenemos una situación que amerita tener cuidado. Acá a la izquierda, perdón, a la derecha, el diagrama calcula automáticamente cuáles son los índices de inestabilidad, y entonces en este caso estamos viendo que hay un índice Showalter de -4 que nos colorea en rojo, justamente para facilitarnos el análisis y decirnos, che, este es un índice que nos está indicando severidad alta. Lo mismo con el totals y el índice K, que es moderado. Entonces, lo que nos está diciendo este radiosondeo es: la estructura vertical de la atmósfera es apta para que se generen tormentas, y algunas pueden ser potencialmente severas. Hay que ver un poco más en detalle y hacer un análisis meteorológico más grande. Pero lo que podemos ver es que a medida que avanzó el día y se empezaba a verificar que la temperatura fue en aumento, los sensores remotos ahí nos ayudan a diagnosticar dónde está ubicada esos eventos intensos y cuál es la severidad que tienen, tanto por las características que podemos ver en las imágenes de topes nubosos como lo que vemos en la imagen de radar. Y en este caso, esta imagen nos muestra que el evento fue bastante severo, con casi un tornado. Era muy difícil pronosticar un tornado con esta situación. No vamos a meternos en el detalle de los índices, pero sí quiero que se queden con que hacer un análisis de los radiosondeos da muchísima información, y con algún conocimiento bastante práctico de qué es lo que le pasa a la atmósfera en la superficie y qué le pasa a una parcela de aire cuando asciende, puede sacar muchísima información. Y combinando eso con los índices automáticos, uno puede estar muchísimo más alerta de la situación meteorológica en general. Así que hablé mucho. Quiero escucharlos en estos últimos pocos minutos que tenemos de clase, porque sé que tienen hambre y van a querer ir a comer. Pero quiero que me digan si entendieron, si les quedó claro, si les queda alguna duda. Esto va a quedar grabado, así que también lo pueden ir revisando y pueden parar y me pueden preguntar después, pero si tienen alguna duda los escucho. Sí, yo por ejemplo, cuando la temperatura del ambiente, que va desde la superficie a la altura, al momento que baja la burbuja hasta la superficie para la temperatura de disparo de la nube, bueno, yo me habían dicho que exclusivamente era en ese punto, cuando era, en este caso son 20 grados, para 30 grados sí es, bueno, una temperatura de 10 grados, pero entonces si a los alrededores de donde se toma este radiosondeo, no hay forma de decir que en todos los lugares va a haber 20 grados, sino que dependiendo de la superficie que haya, de las condiciones geográficas,
va a hacer que pueda haber lugares en donde alcance hasta 35 grados y entonces esta burbuja de aire levante y empiece a nivel de convección por ascenso, que después va a ir a un nivel de condensación para un desarrollo vertical que convierta a tormentoso. Es una excelente pregunta, porque lo que es más importante del radiosondeo en sí mismo es no tanto la temperatura de superficie, que sí hicimos obviamente muchísimo hincapié en cuál es la temperatura de la superficie para poder hacer los análisis, pero nos importa en este caso poder tener una idea de cuál es la estructura vertical. Hay veces donde ustedes van a ver que lo tienen en el material teórico, que hay lo que se llama inversiones térmicas. Y hay veces donde las inversiones térmicas son tan grandes, ya sea porque hay subsidencia muy grande y entonces uno tiene estas inversiones que son muy grandes. En ese caso, las inversiones térmicas van a mostrarnos rápidamente que es prácticamente imposible que se produzcan desarrollos nubosos considerables. Por ejemplo, no se van a generar cumulonimbus si uno tiene una inversión por subsidencia. No tomen esto como una regla, pero haciendo un análisis más en detalle, cuando uno ve una inversión térmica de 5 o 6 grados, uno ya tiene idea de que eso no, esa atmósfera no tiene potencial para generar tormentas severas. Pero la validez del radiosondeo, en general, esto es una suerte de medio de regla no escrita, es de más o menos 100-150 kilómetros a la redonda, o sea que la atmósfera más o menos se va a comportar en ese rango de temperaturas en la altura. Pero es cierto que cuando uno agarra el dato de superficie, hay lugares que van a ser más... es más probable que levanten temperatura más rápido que otros, que es lo que le decía recién. Si uno tiene una zona boscosa, una zona con mucha vegetación, esa zona va a generar una temperatura máxima tal vez un poco más baja que tal vez una zona un poco más árida o con menos vegetación, o una zona con mayor construcción. Ese tipo de calentamientos diferenciales son los que nos van a generar que en lugar de que la temperatura máxima sea 28 grados, tal vez sean 30, y eso potencialmente puede generar algunas zonas que van a ser favorecidas o no con convección. La idea de esto es que, al menos para esta región, y por ejemplo en el caso del radiosondeo del aeropuerto de Córdoba, uno puede hacer el análisis más rápido y decir que entonces, bueno, la temperatura, el nivel de condensación, la altura del nivel de condensación por ascenso es de, a ver, hacemos la cuenta, de Tuki, una línea. Y una línea son más o menos 850 hectopascales. Eso es un indicio, ya es un algo. Después uno va a ver que la temperatura puede ascender o no. Incluso puede pasar que en el medio del día un manto de nubes cubra toda esa zona y la temperatura no llegue nunca a ninguna temperatura cercana al nivel por ejemplo, a la necesaria para llegar al nivel de condensación por convección, que es lo que veíamos recién. Tal vez no llega nunca a los 30 grados que necesitábamos. Pero sí es muy válido conocer cuál es la estructura vertical y conocer el potencial de severidad que posee la atmósfera en ese momento. Y después sí hacer los análisis un poco más finos de qué pasaría si la temperatura alcanza los 32 grados. Bueno, en ese caso va a tener vía libre para generar tormentas. ¿Qué pasa si la mezcla durante el día hace... ¿Qué pasa con la mezcla durante el día? Perdón, directamente. Bueno, va a hacer que la nubosidad se genere de esta manera. Y entonces hacer todos esos análisis a partir de conocer cuál es el estado general de la atmósfera en ese momento. Espero que haber contestado un poco la pregunta. Sí, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, lo que es la curva de humedad, una vez que subió, empezó ya a condensar y sigue la curva de humedad fuera exactamente pegada a la temperatura, al ambiente? ¿Serían nubes planas? Uy, qué buena pregunta. Es una pregunta muy difícil esa, ¿eh? El tipo de nubosidad que se va a generar va a depender ciertamente de cuál es el contenido de humedad que exista en toda la atmósfera.
Es una pregunta que es bastante más amplia para contestar. Profe, no sé Sí. si de pronto para mirar a ver con esa pregunta, no podríamos ver, por ejemplo, el caso del radiosondeo que mandó Cali, por ejemplo, hoy, que ahí se cruzan inclusive las temperaturas de punto de rocío con las de la temperatura ambiente. Veamos. Este es un radiosondeo muy complicado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el aeropuerto, a ver, voy a hablar aquí a grosso modo un poquitico de las condiciones donde está emplazado el aeropuerto. Pues el aeropuerto pues está emplazado sobre el valle del río Cauca, el valle pues es bastante amplio, pero entonces ocurre que ese sitio tiene una condición muy especial. Ocurre que por el costado occidental tiene una parte baja de la cordillera, es una montaña pues digamos que no muy alta, pero ocurre que tiene la característica de que recibe tácitamente toda la humedad de la costa pacífica. Entonces ocurre que esa humedad que viene de la costa pacífica pega contra ese costado, la zona del Chocó, y empieza a precipitar en esa zona. O sea, hay bastante flujo de precipitación por ascenso, hace bastante precipitación, y cuando termina de condensar toda esa precipitación, todo ese aire frío baja al Valle del Cauca. Entonces, esa condición que tiene precisamente ahí en ese sitio, digamos que el valle, a pesar de estar en un sitio tan plano, tan bajo, y de que la temperatura ahí, digamos que es más bien cálida, entre 27, 28, 30 grados en algún punto, pues tiene bastantes corrientes de aire frío precisamente por ese cruce de ese aire que viene sobrepasando esa montaña. Entonces, obviamente cuando hay bastante condensación en la zona del Chocó, sobre todo en las partes mucho más altas, pues obviamente detallamos que la nubosidad pues se queda bastante pegada arriba y entonces se pone digamos que un poco complejo hacer esos radiosondeos en ese aeropuerto. De pronto no sé si se logra detallar ahí, es que no lo alcanzo a ver yo, el Valle del Cauca, no, más bajo. A ver, ¿dónde está Cali? Uy, no se deja ver. Está en el medio de la... Mire, por ejemplo, de toda esa parcela donde está iluminada, hay un camino lineal en el lado de arriba, en el primer lado lineal, más a la derecha, Sí. Ahí donde está ese punto, por este lado, más arriba, ahí, espera, despacio, más bajito, el puntico que ve de iluminación ahí a la izquierda, es un punto gruesito de iluminación, que ve ahí casi arriba de donde termina el puntero del mouse, no, más arriba, sí, ahí, hágase un poquito a la izquierda, hay un puntero de iluminación, a la izquierda. A la izquierda, sí, acá. Ahí, se pasó. Hay un punto amarillo ahí sí. en ese medio, eso. Ahí en ese punto, eso es Jamundí, y en ese sitio, precisamente, está emplazado el aeropuerto. Y entonces, pues claro, la zona más hacia la izquierda, pues aquí tiene, toda esta zona pues es medio alta, mucho más arrimado pues al lado de la costa pacífica, y obviamente eso ahí donde está toda esa gran cantidad de nubosidad, pues eso es bastante accidentada la topografía, y entonces toda la nube que viene por ascenso se queda ahí descargando precisamente sobre el río Nare, toda la precipitación y todos los vientos fríos que alcanzan a cruzar la cordillera pues llegan precisamente abajo a la zona de Cali, a la zona de Yumbo y Jamundí, y pues obviamente ya cuando la radiosonda empieza a elevarse pues por encima de lo que por encima inclusive del kilómetro ya empieza a tener interferencias, que es lo que vemos nosotros ahí precisamente claro. en el reporte. Ya se alcanza a ver. Mire que ya inclusive en los 750 hectopascales ya se ve que la temperatura seca con la de punto de rocío ya se cruzan, y entonces pues en ese sitio se forman bastante altocúmulos y algunos altoestratos que son casi que acompañantes de esa zona del Valle del Cauca. Me encanta este tipo de conocimiento local.
La verdad que me encanta escuchar distintos escenarios que uno no conoce. Como bien decís, este tipo de radiosondeos donde la temperatura, que venía la pregunta original, es que qué pasa cuando el radiosondeo, cuando la temperatura del punto de rocío está muy cerca de la temperatura real, que es que en este caso básicamente todo el perfil tiene muchísima cantidad de humedad y es posible que se genere algún tipo de nubosidad. Y que, por ejemplo, entonces en ese caso, así como decía, en 750 hectopascales o en 600 hectopascales que está saturado, ahí seguro la radiosonda se encontró con nubosidad, ya de por sí. Y lo que podíamos ver en la imagen de satélite es que, en este caso bastante particular, es que básicamente hubo nubosidad todo el día, dando vueltas. Estamos hablando de una zona con la atmósfera bastante cálida en general. Pero sí, sí, gracias Vanessa perdón que nos extendimos bastante, perdón a todos igual que nos extendimos bastante, pero la verdad que me gusta muchísimo el color local que uno a la distancia no conoce y que siempre el conocimiento local es supremo, es muy distinto. Uno puede hacer muchos análisis, pero conocer este tipo de tendencias locales es vital, es vital. Me encanta. Si les parece, yo sé que la conversación estuvo muy interesante, pero me parece un buen momento ahora sí para cerrar la videollamada. Muchas gracias a todos por las preguntas, los comentarios. Gracias Sebastián, gracias Estefano también por el disparador también del principio de la clase. Gracias Maricela también por las preguntas más también locales allá de México. Sebastián obviamente de nuevo por el conocimiento local en Colombia. Me gustó muchísimo esta clase, así que les va a quedar grabada. Y de nuevo, cualquier pregunta que les surja la pueden pasar por los foros. Y vamos a estar también la semana que viene en la clase de monitoreo. Vamos a hacer 2 ahí. Así que... Y después, Sebastián, mandame el ejercicio de nieve. Listo, ¿Y sí, con eso? claro que sí. Claro que sí, profe. No, y de todos modos, pues, lástima no haber llegado, digamos que un poco más temprano, porque hubiéramos de pronto alcanzado a aprovechar otro poquito más. Pero bueno, muchísimas gracias, profe. Sí. No pasa nada. Esto quería hacer, dejar de compartir. Y no, siempre muchas gracias por los comentarios y todo. Así que, bueno, con todo esto ya, ahora sí, después de 2 horas de clase, podemos, los dejo libres y los que estén en hora de cenar, pueden ir a cenar tranquilos, ya quedamos poquitos. Que, bueno, muchas gracias por todo. Corto la grabación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, saludos. Gracias. Buenas noches. Profe, ya le voy a mandar de inmediato el cuestionario.